Bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a todos los amigos, a todos los pastores, a todas las iglesias. Dios los bendiga grandemente. Un saludo a todos los pastores de la iglesia Príncipe de Paz, de la iglesia del Refugio, a la iglesia Frutos de Jesús, de la Profecía, la Asamblea de Dios, las iglesias Camino Bíblico. Dios les bendiga grandemente. Ya hemos orado, ya hemos alabado el nombre del Señor. Ahora vamos a venir al consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Para ello vamos a agarrar de base Génesis capítulo 1, verso 1, 14 y 27. Vamos a estar meditando bajo el tema de hoy, bajo la serie de mensajes que el Señor nos ha regalado. Dios habla hoy y el tema es ¿en qué crees? ¿En qué crees, mi amiga, mi amigo? Vamos a agarrar de base Génesis capítulo 1, verso 1, verso 14 y verso 27. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 14. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Puede sentarse, bendito está el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. El tema de esta noche es ¿en qué crees? Hemos leído una palabra que la mayoría de gente la debería de conocer, que es desde el principio la creación de los cielos y la tierra. La gente hoy en día, mi hermana, mi hermano, está tan engañada que da lástima ver a millones de gente rumbo tras de líderes, tras de religiones, tras de muchas cosas. Otros van tras de las riquezas, de las vanidades. En fin, el diablo se ha encargado de ponerles ese desvío hacia la patria celestial. Aquí miramos a un Dios eterno, sabio, soberano y poderoso, creador de todos los cielos y la tierra. Un Dios, hermanos, y aleluya, que hizo todo perfecto. Él nos ha dejado sus maravillas, su creación, a través de su palabra, la Biblia. La palabra de Dios es infalible, no tiene errores. En otras palabras, Dios no puede fallar. Él no comete errores, Él es perfecto en todo, bendito sea su nombre. Lamentablemente, el que comete los errores por la culpa del pecado es el hombre. Miramos en la Biblia, lamentablemente, desde el principio, la primera historia de la primera familia que Dios creó, Adán y Eva. Ahí miramos, hermanos, aleluya, en el verso 8 del capítulo 4, como Caín se levantó contra su hermano Abel. Es lamentable siempre ver y narrar la primera tragedia de la familia, la primera tragedia de la muerte que causó dolor en el corazón de Dios. Ya el corazón de Dios estaba dolorido porque Adán y Eva le habían fallado. Cuando el hombre falló, Dios le pidió cuentas. Pero cuando miramos que Dios le fue a pedir cuentas a la mujer, a Eva también, miramos la expresión de Dios donde le dice: ¿qué hiciste? Cada vez que yo leo esa expresión, cuando Dios
confronta a Eva, hermanos, yo puedo visualizar en la mente de Dios cuestionando a aquella mujer que le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste del fruto que yo te dije que no comieras? ¿Por qué no obedeciste a tu Dios? ¿Por qué no le hiciste caso a tu marido? ¿Por qué le hiciste caso a la serpiente? Dios pudo visualizar, hermanos, en su mente, en su corazón, las tragedias, las consecuencias del pecado, las guerras. No solamente las guerras de nación contra nación, sino que familias enteras, el hombre levantándose contra su propio hermano, contra su propio padre, hijos contra padres y padres contra hijos. Dios pudo ver todo ese índice de maldad por la desobediencia de una persona. El pecado trae consecuencias. Aquí dice que Caín habló a su hermano Abel mientras estaban en el campo. No tiene nada de malo que dos hermanos vayan al campo o jueguen o platiquen o trabajen juntos. Pero el problema es, hermanos, cuando en el corazón del hombre hay envidia, cuando en el corazón del hombre hay odio, cuando en el corazón del hombre hay cizaña por parte del diablo, que se lo reprenda. Aquí miramos que el diablo ya le había implantado la cizaña del odio, de la sed de venganza a Caín. Porque antes ellos trajeron del fruto de la mejor para el Señor, trajeron ofrendas como Dios lo había mandado, como sus padres lo habían destruido. Pero dice la Biblia que Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice que cuando Caín miró eso, dice que él cayó su semblante. Cuando Caín miró eso, se entristeció, se enojó y Dios lo confrontó, Dios lo amonestó, mi hermano. Ahí miramos en el capítulo 4 cómo Dios lo amonesta, pero no hizo caso, como mi hermano, rehusó la corrección de Dios. Dice en el verso 6, entonces cuando Dios miró que el semblante de Caín se decayó, mi hermano, su semblante. Dice el verso 6, y Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ahí a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y si tú te señoreas, y tú te señoreas de él. Ahí estaba la amonestación de Dios. Dios sabía, mis hermanos, lo que Caín iba a hacer. Dios sabía que se iba a levantar contra su hermano por la cizaña del diablo. Pero viene Dios, lo amonesta, y Dios le dice: si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Y una vez le dice el Señor: si no hicieres el bien, el pecado está ahí a la puerta. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: si vas a hacer el mal, el pecado te alcanzará. Reflexiona. Se la estoy parafraseando. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Si vas a actuar en el mal, déjame decirte que al salir de esa puerta, el pecado te estará esperando, el pecado te alcanzará. Y la muerte del pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Pero esa muerte, mi amiga, mi amigo, es en el infierno eterno. Pero sin embargo, Caín rehusó la amonestación de Dios. Y dice la Biblia ahí en el verso 8 que se fueron al campo. Ahí platicaban allá con su hermano, pero ya la cizaña había en su corazón, el odio iba en su corazón. Y Caín solamente, me imagino, que esperó un momento que su hermano se descuidara o se agachara, mi hermano. La Biblia no lo dice claro, pero lo que dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Ahí miramos esa primera tragedia. Ocurrió por el pecado de sus padres que cometieron en desobedecer a Dios. Ahí, como lo dice en el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 2, versos 17 y 18. Ahí miramos en el verso 14
donde agarramos de base, ahí miramos, mi hermano, cómo el Señor creó todas las cosas, cómo hizo las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna, y los puso las estaciones para que sirviesen, hermano, para los días, los años y las semanas. Ahí miramos la magna creación de Dios. Ahí miramos, mi hermano, una creación perfecta de un Dios, hermano, aleluya, misericordioso y perfecto. Los científicos, los estudiosos aún siguen buscando respuestas e inventándose otros disparates. Pero la verdad es que es una perfecta creación de un Dios perfecto. En el verso 27 miramos su máxima creación, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Dios creó la primera familia que Dios creó para que fueran un modelo para las demás generaciones. Dios, hermanos, los instruyó a ellos. Dios les mostró el camino, la verdad y la vida. Dios les dijo: ahora ustedes son como nosotros, ahora conocen el bien y el mal. Por tanto, Dios les dijo: condúzcanse por mis caminos para que vivan en el más allá, en después de la muerte física. Yo me imagino todas esas instrucciones Dios se las dio a Adán y a Eva para que ellos se las dieran a sus hijos y todas las generaciones, porque ese es el gran amor de Dios. Ahí miramos en el verso 27 su máxima creación. Ahí miramos cómo Dios creó al hombre, y dice la palabra: verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos, hermanos, la creación, la máxima creación de Dios. Y si continuamos mirando los versos siguientes, mi hermano, ahí miramos cómo el Señor, hermanos, en los versos siguientes, bendito sea el nombre de Jesús, en el 15 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el Génesis capítulo 2, 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero eso Dios lo hizo en el siguiente capítulo. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Dios le dio ese mandato. Dice que en el verso 15 Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Luego el Señor miró, después de la creación de todo lo hermoso que Dios hizo, mi hermano. Dios creó los animales, las plantas, los árboles, las aves del mar, las aves del cielo. Dios todo lo creó y miró que cada quien tenía su parejita, pero para el hombre, dice la palabra, que no se encontró ayuda idónea. Entonces Dios dice en el verso 21, entonces Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida, y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire qué precioso, mire qué obra maravillosa del Señor. Pero miremos un poco, antes de avanzar el mensaje, el verso 27, donde leímos el capítulo 1. Fíjense bien que Dios, un capítulo antes, ya había dicho que Dios creó a su imagen al hombre y mujer, pero todavía no los había hecho. Él los vino a hacer hasta el siguiente capítulo.
Y fíjense que me llama la atención que algunos rabinos, unos judíos, hermanos, ellos creen que cuando dice que la mujer, ellos creen, esos rabinos, mi hermano, que la mujer estaba ya dentro del hombre. Antes que Dios formase al hombre del polvo de la tierra, ya dentro del hombre estaba la mujer, porque ahí lo puso el Señor. Dice, cuando Dios lo creó en el capítulo 1, verso 27, dice que los creó a su imagen, varón y hembra, pero todavía no los había creado, solo dio su palabra. Pero según estos rabinos, dice que ya dentro del hombre, ya Dios había puesto a la mujer. Ambos había creado. Solamente que había que sacar a esa mujer de adentro de Adán. Y por eso en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, miramos ahí cómo el Señor, hermanos, empieza a culminar su obra. Por eso miramos ahí, bendito sea el nombre de Jesús, en el capítulo 2, verso 7, dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Ya lo hemos leído, pero lo repasamos. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Otras versiones dice en un alma viviente. Sí, mi amiga, mi amigo, fuimos creados del polvo de la tierra. Y ahí del polvo de la tierra Dios nos creó a nosotros, varón y hembra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ya la mujer estaba dentro del hombre, pero habría que sacarla para que fuese un ser viviente también. Entonces estos rabinos dicen que por eso el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó a Adán. Aleluya. Ahí sacó el Señor, miren, lo que en el capítulo 1 había puesto adentro ya del hombre, ahí sacó a la mujer hacia afuera. De su costilla la formó. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no tenía que formar otra muñeca de polvo, porque del hombre Dios quería que fuésemos uno, y así lo estableció Él. Por eso miramos ahí en el final, mi hermano, miren, sigamos ahí en el capítulo de los versos finales. Cuando Adán miró su compañera, que nunca la había visto en su vida, en la creación de Dios, exclamó: "Este es hueso de mi hueso", dijo Adán, "y carne de mi carne". Estoy leyendo el verso 23 del capítulo 2. "Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser". Aleluya. ¿Se da cuenta? Ahí Dios da a conocer que la mujer la sacó adentro del hombre, y que adentro del hombre había puesto ya la mujer. Cuando Dios dice en el verso 27 del capítulo 1: "Y los hizo a su imagen, los creó a ambos, varón y hembra". Entonces aquí el Señor la saca y se la presenta a Adán. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos la magna creación de Dios. El hombre es su máxima creación. Todo lo que Dios creó, mi hermana y mi hermano, es su máxima creación. El cosmos que hay, el universo, las estrellas, las montañas, el agua, el mar, cómo le ha puesto estatutos al mar, que las olas llegan por muy altas que llegan, hermano, tienen su límite. Solo con permiso de Dios las olas pueden traspasar sus límites, pueden llegar a las ciudades, solo con el permiso de Dios. Mi amiga, mi amigo, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de la iglesia, que fue comprada en la cruz de Calvario con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos la magna creación de Dios. Ahí miramos, hermanos, cómo Dios
formó todo lo que existe hoy en la tierra. Es impresionante de ver la creación de Dios al hombre haciendo una creación perfecta, bien planeada, etcétera, etcétera. Pero alguien dirá, ¿pero qué tiene todo esto que ver con el tema? ¿En qué crees? Pues de eso se trata, mi amigo y mi amiga. Tú que eres un ateo, una atea, tú que no crees en Dios, por eso te estamos mostrando la luz de la palabra, la magna creación de Dios desde el principio. Por eso te estamos mostrando, por eso te predicamos este evangelio santo, por eso están los pastores, los misioneros, los evangelistas por todo el mundo predicando este evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso no los cansamos de predicar, por eso pagamos un precio para llevarte esa palabra, porque el corazón de Dios no es, mi amiga, mi amigo, que mueras en pecado y te vayas al infierno. No, eso es lo que el diablo quiere. Por eso Dios te manda su palabra. Dios te muestra hoy su amor, su misericordia, una creación perfecta, un plan perfecto, divino, para que tú creas en Dios. Porque me podrás decir, pero si yo creo en Dios, pero si estás en una religión, estás usando el nombre de Dios en vano. Si estás en una religión de las miles de miles que tiene el diablo allá afuera, déjame decirte que solamente eres un alma viviendo a la deriva del abismo que te lleva al infierno. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, así como Dios Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo era uno de los fariseos allá en Jerusalén. Era un maestro de la ley, pero estaba confundido. Estaba, mis hermanos, inseguro en su religión. Y llegó de noche Nicodemo y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, maestro, que lo que haces nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Mire con qué elocuencia llegó Nicodemo a Jesús. Y le dice Jesús: te es necesario que nazcas de nuevo. Imagínense, es necesario que nazcas de nuevo. Imagínense, hermano, qué respuesta de Jesús para Nicodemo, siendo un gran maestro. Y ahí él saca la ignorancia de su corazón. Y Nicodemo le dice a Jesús: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo un hombre viejo podrá meterse de vuelta al vientre de su madre? Imagínense, mi hermano. Y Jesús le dice: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿No entiendes? Imagínense, hermano, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. Así, mi amiga, mi amigo, tienes que nacer de nuevo. Si estás en una religión, si estás afanado en tu riqueza, si tu fortaleza son las riquezas, son tus mansiones, son tus barcos, sea tus fábricas, sea lo que tengas, si no están fundadas en la palabra del Señor, si su fundamento nos trae la roca que es Cristo Jesús, déjame decirte que ciertamente perecerás con todas riquezas. Pero Dios te manda su palabra ahora. Dios te habla ahora. ¿En qué crees? Después de mostrarte las maravillas de Dios, vas a seguir creyendo en Mahoma, vas a seguir creyendo en Alá, vas a seguir creyendo en Buda, vas a seguir creyendo en tus líderes de religiones que solamente te muestran dogmas de hombres y no te muestran el camino, la verdad y la vida hacia el cielo. ¿En qué crees? Hoy tienes que decidir: o creer en Dios o creer definitivamente en el diablo, porque no hay más. Solo dos caminos. Tú escoges esta noche, la puerta ancha o la puerta angosta. Y Jesús quiere que entres por esa puerta, porque Él es la puerta. Hermanos, aún de todo esto, hay millones de gente que aún no creen en Dios. Aún con todas las evidencias de la palabra, aún teniendo, hermanos, ya la palabra trazada, aún
el Mesías cumplido en Israel hace 2000 años, más de 2000 años, que Jesús vino, resucitó, tal como lo decían los profetas en su palabra en el Antiguo Testamento. Ya pasó todo eso, más de 2024 años, mi amiga, mi amigo. Y aún tú no crees. Aún los científicos siguen enseñando la falsa doctrina que el hombre viene del mono. Aún siguen diciendo que la creación de Dios del cosmos fue un Big Bang. Aún estos grandes doctores, catedráticos, estudiosos, entre comillas, siguen engañados por el diablo y no se dan cuenta, mi hermano, de la creación máxima de Dios. Y Dios muestra sus misericordias todas las mañanas. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Pero aún el hombre sigue desafiando a Dios. Así que con todo esto ya no hay excusa. Hay millones de gente que no creen en Dios. Y es ahí donde forma parte el diablo en su engaño para hacer que el ser humano no crea en Dios y crean todas sus mentiras desde el principio. El hombre y la mujer vivan una vida apartada de Dios y no se le presten atención a su palabra, a la Biblia. Vayan a parar al infierno. Es ahí donde el diablo, mi hermano, los tiene engañados, donde los lleva sin rumbo. Pero Dios en su amor y su misericordia les manda su palabra, porque Dios no quiere que el hombre se vaya al mismo infierno para toda la eternidad. Tiene engañado a millones de gente. Es ahí donde surge la secta de los ateos. Es ahí donde surgen, hermanos, la gente que no creen en Dios, la gente que prefiere seguir a un Dios pagano con de pequeña. Es ahí donde la gente prefiere arrodillarse frente a los ídolos que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan, pies y no caminan, son inertes, igual y semejante a los que los crean. Pero ahí está la gente. Hay gente que dice: prefiero morirme en esta religión que ser un evangélico. Mire, mi hermano, hasta dónde el diablo nos tiene engañado. La gente piensa que en el infierno hay Coca-Cola, hay pastel, hay playas, hay fútbol. No, mi hermano, déjame decirte, mi amiga, mi amigo, que en el infierno solo hay tinieblas palpables, solo hay fuego, solo hay gusano, y todo ese tormento será para toda la eternidad. Día y noche serás atormentado. Por eso Dios te manda su palabra, para que hoy creas en Él. ¿En qué crees? ¿Aún sigues creyendo en tu religión? ¿Aún sigues desafiando a Dios? ¿Aún sigues negando la existencia de Dios? Déjame decirte que hoy podrá ser tu último mensaje y Dios te manda su palabra. Dios en su infinita misericordia habla. Sabía que el diablo engañaría a la gente. Por eso Dios creó un plan de redención para su creación, el hombre, para que no vaya a parar al infierno. Vamos a recordarnos ahí en Mateo 25:41 dice que Él creó el infierno. Dios mismo lo creó, pero no para el hombre. Lo creó para el Satanás y los demonios. Pero Dios muestra su amor para ti y para mí, mi amiga, mi amigo. Podemos recordar ese verso tan popular en el mundo entero, donde Dios muestra su amor, su plan divino hacia su creación. En San Juan 3:16 dice: porque de tanto amor Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios, mi amiga, mi amigo. Pero dice en el verso 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios quiere salvarte, mi amiga, mi amigo, pero tienes que obedecerlo, tienes que aceptar su plan divino. No es por ninguna virgen, no es por ningún ídolo, ni por ninguna religión. Es a través de la sangre de Jesús, el Mesías, que derramó en la cruz de Calvario.
Es a través de su preciosa sangre que tenemos acceso al lugar santísimo. Es a través de Cristo Jesús que podamos tener la vida eterna. Tú decides hoy, mi amiga, mi amigo, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? ¿En qué crees? ¿Quieres seguirle creyendo al diablo que es un mentiroso? ¿Es un charlatán que te llevará cautivo al infierno? ¿O quieres creerle a Dios que hoy te da y te ofrece la vida eterna? Tú decides hoy. Dice el verso 17: Dios no lo envió a Jesús a condenar al mundo. Él no te condena. Él te ofrece su amor y su misericordia hoy. Él te ofrece el perdón, pero solamente lo puede aceptar en vida. En el infierno todos están arrepentidos, pero ya es tarde. Dios no acepta el perdón de nadie en el infierno, porque Él no puede quebrantar su palabra. Ya es muy tarde. Ya los que se fueron al infierno, nada se puede hacer por ellos. Tan lejos de la presencia de Dios, desperdiciaron su vida, todas las oportunidades que Dios le dio. Y Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué estás sembrando tú, mi amiga, mi amigo? ¿Qué le estás sembrando a tus hijos, a tus hijas? ¿Le estás enseñando doctrinas de demonios? ¿Le estás enseñando la vida eterna? ¿Los estás conduciendo por el buen camino? ¿Le estás enseñando a orar, a ayunar, a congregarse, a leer la palabra, a temer al Señor con temor y temblor? Si no lo estás haciendo, déjame decirte que corres peligro. Tu alma está en peligro. Y si mueres en pecado y mueres en desobediencia, te despertarás en ese infierno ardiente de fuego y gusanos. Y serás atormentado día y noche. Pero Dios te habla hoy. ¿En qué crees? ¿Quieres creer en Jesús? Solamente confiesa tus pecados, arrepiéntete y confiesa, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Entonces un ángel de Dios anota tu nombre en el libro de Dios y tendrás vida eterna, si mueres hoy o cuando mueras en el tiempo de Dios. San Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esa es palabra de Dios. Tienes que saberlo, tienes que tenerlo en mente todos los días, porque la muerte puede llegar hoy, mañana. No sabes cuándo vas a morir. Cuánta gente está muriendo instantáneamente. Cuántos amigos míos están muriendo de infarto del corazón. Hermanos, si murieron sin Cristo, están en el infierno, pero si se arrepintieron, los veremos en la patria celestial. Pero no hay tres lugares, no hay purgatorio, solamente cielo y el infierno. Escoge hoy. Dios cumple su palabra y le muestra al hombre su amor y su misericordia. Aquí miramos en Mateo 1:23, miramos a Jesús, hermanos, profetizado. Mateo 23, bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 1:23, vamos rápidamente. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Ahí le estaba diciendo Dios a la humanidad, a la creación: yo mismo los voy a salvar. Yo los creé. Me fallaron, me desobedecieron, me causaron dolor en mi corazón, pero yo voy a pagar un precio por ellos. Yo voy a derramar mi sangre preciosa. Y dice la Biblia que nació Jesús. Los ángeles le dijeron a la Virgen: tendrás un hijo varón que va a ser engendrado por obra del Espíritu Santo, y le pondrás por nombre Jesús. Grábatelo en la cabeza: Jesús. Jesús de Nazaret, el Mesías, el prometido, el unigénito de Dios. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Y le dice aquí en el verso 23 del capítulo 1 de Mateo: su nombre
será Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahí Dios le estaba hablando a la gente, a la creación, a nosotros, al hombre perdido. Ahí Dios le estaba hablando: he aquí yo estoy con vosotros. Acepten mi perdón. Solamente en mí hay salvación. Jesús dijo bien claro: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. En Hechos 4:11 y 12, para terminar: Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los constructores, y ha llegado a ser la piedra angular. Este Jesús, mi hermano, los judíos lo rechazaron, hemos explicado, porque Dios les cerró a muchos los ojos para que no lo conocieran, para que nosotros los gentiles entrásemos al reino de Dios, para que nosotros los gentiles fuésemos injertados al olivo que era Israel. Por gracia y misericordia de Dios, y aún la gente sigue rechazando a Jesús, aún la gente sigue desafiando a Dios, aún los ateos siguen sin creer en Dios. Pero Dios les habla de una y otra forma, y pronto Dios cerrará la puerta de misericordia. Toda esa gente desecharon a esa piedra que es Jesucristo. La desecharon los constructores. Él pone esa figura como Jesús, la piedra del ángulo. Es como la edificación de un edificio. Eso da a entender el escritor a los Hechos, que en una construcción primero se hace un fundamento. Si se va a hacer una casa, si se va a hacer un edificio, primero se hace un fundamento bajo la tierra, dependiendo del tamaño del fundamento que se va a hacer. Primeramente, del edificio que se va a hacer, se hace el tamaño del fundamento para que sostenga aquella casa, para que sostenga ese edificio. Esa piedra angular, ese fundamento es fundamental para esa construcción. Pero ¿qué hizo la gente? Esa piedra que iba a sostener ese fundamento, ese edificio, esa casa, la rechazaron, la sacaron, dijeron: no la necesitamos. Y ahora se les está derrumbando el edificio, ahora se les está derrumbando la casa, porque desecharon la piedra angular, desecharon el fundamento. La Biblia dice que si Dios no vela en la ciudad, en vano vela la guardia. Jesús dijo: sin mí ustedes no pueden hacer nada. En San Juan 15:5. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. De nada te sirve, mi amiga, mi amigo, la riqueza de este mundo. ¿De qué le sirve, dijo Jesús, al hombre si ganase todo el oro del mundo, la plata, y pierde su alma? ¿Cuánto millonario en el infierno pidiendo una gota de agua? Ay, ¿cómo lo sabe usted, predicador? Pues vea Lucas capítulo 16 y versos 19 al 31. Ahí Jesús narra una historia real de un rico que hacía banquetes espléndidos todos los días, pero murió y no se pudo llevar su riqueza. Y allá, hasta la fecha de hoy, él piensa que tiene todo su dinero en el infierno, y él quiere comprar una gota de agua, pero no la hay ni la habrá. Ahí será atormentado todos los días para toda su vida. Hoy Dios le habla a los ricos de esa tierra. Hoy le habla al hombre de una y otra forma. Aquí dice el siguiente verso de Hechos capítulo 4. De hecho, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Yo quiero terminar este mensaje, ¿en qué crees hoy?, con una historia real que ocurrió aquí en Estados Unidos. Mi amiga, mi amigo, presta atención bien claro a esta historia. Me conmovió mi corazón al ver tanta gente perdida que no creen en Dios. Este señor, este joven, esta historia ocurrió en los Estados Unidos, en el estado de Virginia Occidental. Un joven de 26 años
ateo, se llamaba Ian Caldwell. Dice que este joven lo mató un carro en una autopista y ahí de ese estado. Eso ocurrió hace varios años. Cuenta este joven que después del mortal accidente se encontró en una sala blanca, como el espacio todo nublado, y esa sala era bien blanca con grandes pasillos, y él estaba sentado en un sofá, dice, en una habitación o una sala. Había ahí un escritorio y de repente se presentó un hombre con una sonrisa hermosa, un semblante que nunca había visto, y dice que le empezó a hacer unas preguntas, y una de ellas dice que le preguntó el nombre, en dónde nació, país y ciudad, y dice, y le preguntó los nombres de sus padres, y todo lo anotaba en un libro. Y este joven notó, dice, que el hombre que lo interrogaba tenía una placa en su camisa, así como tienen esos detectives. Y dice que él le llamó la atención que esa placa estaba vacía, no tenía nombre, estaba en blanco. Y dice que este hombre le hizo la última pregunta a este joven. ¿En qué crees?, le preguntó. Y él esperaba con su pluma la respuesta para anotarla, porque él anotaba todo, dice. Pero él se incomodó, dice, porque él era un ateo y se recordó que muchos lo invitaban a la iglesia, muchos lo invitaban por aquí, por allá, y él dijo, yo no creo en Dios, Dios no existe. Imagínense. Y lo que él no sabía, que aquí estaba frente al Señor, hermano, pero él no lo sabía, todavía no había entrado en sí, todavía él pensaba que era una broma. Imagínense qué tremendo. Entonces este joven ateo se incomodó, dice la historia, y pensaba que todo era una broma, y estaba bien enojado y le contestó que no creía en nada. Y dice que cuando él le dijo esto al Señor, miró su rostro de aquel hombre, dice que se entristeció mucho, y terminó de interrogarlo, y de repente dice que dos ángeles lo ataron de las manos, lo agarraron, lo sujetaron de los brazos y lo metieron en un elevador siguiendo al hombre, en un elevador que iba hacia abajo. Y dice que pasaban horas y horas para abajo y para abajo y para abajo, y él dice que iba afligido y pensaba este joven que algo grande había abajo y algo grande le esperaba. Se empezó a poner nervioso y afligido, pero él seguía creyendo que era una broma, hasta que llegaron al final. Los dos ángeles se fueron, lo soltaron y quedó ahí en el elevador con la puerta abierta como aquel hombre. Y allí le dijo que su fin había llegado, su destino sería eso que mira afuera. Y el joven dice que miró afuera del elevador, las puertas estaban abiertas, y miró unas tinieblas palpables, que se estremeció de gran miedo su corazón, dice. Y dice que de ahí, de esas tinieblas palpables, emanaba un gran calor horrible, insoportable, que salía del más abajo. Y dice que su espanto fue terrible cuando oyó gritos de millones de almas de la profundidad del infierno gritando por agua y que lo saquen de ahí. Y el hombre le dijo, Ian, este joven se llamaba Ian, con tristeza, él era quien lo había creado. Le dijo, Ian, yo soy tu Dios, el que te creó, y el que te va a juzgar y el que te está juzgando por no haber creído en mí. Has sido desechado, irás a la eternidad, te irás lejos de mi presencia. Como no crees en mí, pues entonces cosechas lo que sembraste. Y mire que aquel joven cayó de rodillas, dice, implorando perdón y misericordia. Pero le dijo que ya era tarde, que ese perdón y esa misericordia se la dio en vida, pero que ahora estaba frente a su Creador, donde él había escogido su destino. En vida Dios le dijo, ¿en qué crees?
Y Dios le mostró sus maravillas, le mostró todo, pero él rechazó a su creador. Él dijo que Dios no existía. Y fue ahí donde tuvo esa visión. Dice mi hermano que después él recuerda haber despertado en el hospital y los médicos dice que se alegraron cuando le pusieron aquellos choques eléctricos y lo revivieron. Y dice que los médicos corrieron cuando él volvió a la vida. Dice que le dijeron que había estado muerto por 1 minuto. 1 minuto. Y fue ahí donde tuvo esa visión, que Dios le dio una oportunidad más. Desde entonces este joven cree en Dios. Ahora predica la palabra. Es un cristiano fiel y verdadero. Vamos a ponerlo de pie. Pero tú, mi amiga, mi amigo, ¿en qué crees? Este joven no creía en Dios, pero Dios tuvo misericordia de él y se enfrentaba a su destino final, el infierno, por ser un ateo, por ser un rebelde. Pero Dios le dio su misericordia para que venga hoy y le testifique a aquellas multitudes que siguen desafiando a Dios. ¿Quieres esta noche rendirte a tu Señor, a tu Creador, mi amiga, mi amigo? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en tu libro con plumas de oro. Arroja mis pecados al fondo del mar y ya no te acuerdes más. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Aleluya. Si has hecho esa oración genuinamente, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Compra una Biblia, congrégate a una iglesia de sana doctrina, apoya a tu pastor, congrégate y predica la palabra y ama a Jesús con toda tu mente y tu corazón y espera su venida. Vive una vida en santidad y en paz, porque sin ella nadie verá a su Dios. Oramos por la paz de Jerusalén y bendecimos a Israel, el pueblo de Dios. Oramos para quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, despídenos en paz.